Buenas tardes, soy Pino Betancourt y esto es una nueva edición de Off the Record, un programa en el que queremos enseñar el lado más humano de los empresarios y de los directivos. Como sabéis, hacemos este programa en este restaurante que no llegó a abrir. Fue una inversión, uno de esos momentos en los que apuestas toda tu ilusión por algo y luego llega una pandemia o llegan otras cosas y te quedas con el restaurante ahí, ¿no? Diciendo qué hacemos con esto. Pero nosotros lo hemos aprovechado porque de todos los finales salen nuevos comienzos. Hoy tenemos con nosotros a un gran directivo con una gran trayectoria que nos va a contar cómo ha sido toda su vida profesional en Argentina y en España. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, Pino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. No, el gusto es mío, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar por donde empezamos siempre, que es, cuéntanos a qué te dedicas. Bueno, en mi nueva vida, que estrené hace 3 años ahora, pues ahora estoy dando clases y soy socio de una escuela de negocios para formación de directivos en la industria farmacéutica. Colaboro con una agencia de comunicación y consulting, Atrevia, en el sector salud, y estoy en el patronato de investigación de la Fundación HM, de Hospitales HM. Bueno, ¿estás ocupado entonces? No tanto como antes, no se puede comparar. ¿Y antes qué hacías? Bueno, he tenido 2 grandes bloques de trabajo, ¿no? Cuando viví en Argentina, pues empecé muy joven a trabajar en un banco, trabajé durante 5 años y medio, hasta que me vine a España hace ya muchísimos años, en el 76. Y después de algún trabajo, el típico de cuando uno aterriza y va viendo cómo acomodar su vida, pues me incorporé a Lilly como delegado comercial en Bilbao. Ese fue el destino porque tengo familia allí. Y después de 4 años en Bilbao ya me vine a la sede central aquí en Alcobendas. Y así, casi sin darme cuenta, fueron 40 años. Bueno, no está mal. No, hoy ya no se lleva. Y mirando para atrás, ¿cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido en toda tu trayectoria laboral? Uy, ser curioso. Ser curioso. Tener ganas de aprender. Buscar el por qué hay gente que hace las cosas bien. Y cómo las hace y qué hace para aprender. Uno está lleno de oportunidades, rodeado de oportunidades para aprender. Y por lo tanto hay que tener los ojos muy abiertos, mirar mucho, ir eligiendo cosas y practicarlas. No es un simple ejercicio de observación y practicarlas, ¿no? Y yo he tenido la suerte, especialmente en Lilly, de estar rodeado de excelentes profesionales. He tenido jefes magníficos, directos o no tan directos, pero gente en la que mirarte. Y lo mismo me ha pasado con pares o con los diferentes equipos que he trabajado en España y en otros países, ¿no? O sea que por lo tanto la curiosidad y las ganas de aprender y el identificar, me gustaría saber hacer aquello, ¿no? ¿Pero eso lo aprendiste o lo traías puesto? Yo creo Porque que la suena curiosidad... que lo traías puesto. Yo creo que sí. No, me entregaron en muchas cosas, pero en curiosidad no. Esa asignatura nunca la di. Pero es observación, no sé, es ganas de incorporar cosas que están a tu alrededor, simplemente hay que caer en la cuenta y no desperdiciarlas. Claro, es una oportunidad magnífica. Claro. ¿Y ves a tu alrededor, tú crees que los directivos en las empresas son lo bastante curiosos? ¿O crees que es una asignatura pendiente? Son lo suficientemente curiosos. Toda generalización es peligrosa. Bueno, en tu observación, ¿tú cómo ves el mercado de directivos? Sí creo que son curiosos. En muchos casos son atrevidos en cuanto a experimentar, en cuanto a probar. Pero siempre creo que se puede pedir un poco más en cuanto a apertura de cómo convivir con los cambios, las transformaciones. La transformación digital es un ejemplo, ¿no? Donde ves muy diferentes actitudes en los directivos. Pero yo creo que el nivel medio de la calidad del directivo de hace 30 años al actual es notable la mejora, es notable, ¿no? Claro. O sea, hay una retroalimentación que yo creo que se va viendo en formas de actuación, ¿no? Y cuando yo digo que quiero ver el lado más humano de Javier Elena, ¿qué te viene a la mente contarnos? El lado más humano en la profesión es que yo he tenido la suerte de encontrar un trabajo, porque yo no conocía la industria farmacéutica cuando entré como delegado comercial, que me ha terminado apasionando.
al punto tal que después de 40 años en este sector, todo lo que hago tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el sector salud, con el medicamento en particular o con la industria farmacéutica, pero al final es salud, ¿no? Y bueno, también es otra forma que tú dices cómo vives y cómo sientes las cosas. Yo lo he vivido con pasión, me he entregado y he tenido la suerte bueno, pues de vivir circunstancias, proyectos y experiencias que me han enriquecido muchísimo. Es decir, ¿qué elemento común hay en todo esto? Las personas. Yo he sido y sigo siendo un obsesivo de algunas cuestiones que son muy básicas, pero que a veces en el día a día las perdemos en las organizaciones por el estrés, por las presiones, por las complejidades, ¿no? Y que es cuidar a las personas, y que es escuchar a las personas, y que es estar seguro de que en cada momento estás rodeado de las mejores personas que puedes tener a tu alrededor. Es eso lo que hace la diferencia, ¿sabes? Y yo creo que eso es lo que he vivido con pasión y he intentado, seguramente cometiendo errores, pero ser coherente y consistente en esa faceta, ¿no? O sea, que tú te has traído tu lado humano al trabajo. ¿No lo has dejado en casa? No se puede, no se puede. Dije pasión, sí, y si hay pasión es que... Curiosidad, pasión y personas son las tres palabras que van destacando, ¿no? Sí, sí, podría ser una buena trilogía, una forma de resumirlo. Sí. Bueno, y si hablamos de fortalezas y debilidades, ¿qué nos contarías? Bueno, fortalezas, te diría eso, el trabajar con equipos, el formar equipos, el estar con personas, el retar y haber conseguido con los equipos logros importantes que han marcado momentos muy significativos, ya no solamente en la compañía, sino el impacto que ha tenido, lo que ha hecho la compañía en la sociedad, en los pacientes, ¿no? Y se han hecho cosas verdaderamente, no sé, para pacientes que sufren de alguna enfermedad mental, de procesos oncológicos, de procesos de enfermedades autoinmunes, de diabetes, siendo lógicamente una enfermedad autoinmune también. Yo creo que hay medicamentos, hay transformaciones que han marcado un antes y un después en cuanto a las alternativas terapéuticas y a la forma de ver y posicionarse frente a la enfermedad, ¿no? Debilidades. A veces he cuidado poco los detalles. Reconozco que no es mi fortaleza, ¿no? Pero he tenido afortunadamente... ¿Los detalles de, en plan, la coma del número del informe de tal? Sí, o... sí, del informe, de leérmelo 7 veces, ¿no? No ha sido precisamente mi fortaleza, pero me he sentido razonablemente tranquilo porque sabía que tenía un equipo que lo leía, ¿no? Y quizás eso todavía agrandó mi debilidad por el tema de la falta de atención a los detalles. Bueno, y te permitió concentrarte en tu fortaleza, que era cuidar a las personas. Probablemente, tú los pero cuidabas creo que a ellos y ellos cuidaban las comas. Bueno, creo que se podría haber hecho mejor, sí, ¿no? simplificamos mucho. Ya. Pero si hubiera tenido que elegir, vuelvo a elegir este modelo y no al revés, ¿eh? Bueno. O sea que, sí. Y de todas estas cosas que nos cuentas, claro, cuando miras 40 años de trayectoria hay muchos proyectos y medicamentos y logros, ¿no? Pero, ¿cuál es el que te viene a la mente ahora mismo como el más apasionante de todos? Uf, qué difícil elegir. El primero que te venga a la mente. Mira, el primero que me viene a la mente, pues, por decir uno, es difícil, insisto, pero, por ejemplo, tratamientos para la depresión, fluoxetina, el famoso Prozac. Para mí, el testimonio de los médicos, de los pacientes, las cosas que escuchabas, ¿no? ¿Y cuál fue tu papel en el desarrollo de la fluoxetina? Evidentemente, todo lo que tenía que ver con la planificación para la comercialización del producto en España, y eso pasa desde entender la enfermedad, entender la dinámica de los pacientes, los prescriptores, formar los equipos, entrenar a la gente y luego ejecutar los planes, ¿no? Y la verdad que fue un éxito enorme que ayudó a percibir la depresión como verdaderamente lo que es. No es un momento de profunda tristeza ni pasajera, sino que es una enfermedad mental, que a partir de ahí tuvo un pronóstico mucho mejor desde el punto de vista de la ayuda farmacológica comparada con el arsenal terapéutico disponible hasta ese momento, medicamentos más sencillos, más seguros, con mejores respuestas. Y yo creo que también ayudó a quitar,
a quitar esa mala imagen, esa vergüenza de nadie tiene problemas en reconocer si va a un especialista, un médico, lo de decir que voy al psiquiatra ha sido un tema tabú, ¿no? Y de alguna manera esto era algo que todavía añadía dolor al paciente en su proceso, ¿no? Yo creo que se normalizó, se abrió, mucha gente empezó a estar mejor tratada de lo que estaba. A nivel mundial. A nivel mundial, a nivel mundial. Porque a nivel español todavía nos cuesta un poco, ¿no? Estos temas. ¿O no? ¿O tú no ves diferencia? Creo que ha habido un cambio notable. Estoy hablando del año 88, cuando se comercializó aquí, y no tiene nada que ver. Claro. Incluso uno lo ve en los patrones, cómo se usan mucho más racionalmente los medicamentos para tratar las diferentes patologías que tienen que ver con salud mental. O sea que yo creo que fue todo un círculo virtuoso, ¿no? Porque toda esta nueva generación de medicamentos, Prozac fue el primero, luego de muchos otros que vinieron detrás, pero se avanzó mucho en la investigación, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la aproximación, en el acceso y sobre todo en la información al paciente, el involucrar al paciente, que es tan importante en y en cualquier otra patología, claro, en el curso del tratamiento, ¿no? ¿Y tu aportación a este logro, cómo la resumirías? ¿Qué es lo más importante que pudiste dar tú para que el Prozac llegase a ser lo que es? Pues yo creo que lo que aporté fue, junto con el equipo, porque solo no se hace nada, pero junto con el equipo, lo que aportamos fue un proceso enormemente metódico, de preparación, de entender, de asegurarnos que sabíamos lo que teníamos que saber antes de dar un paso en falso, y de corregir inmediatamente y no obcecarnos si algo no estaba saliendo como nosotros pensábamos, ¿no? Otra vez, escuchar mucho. Hemos tenido cientos de horas de entrenamiento con los mismos profesionales, con los psiquiatras, con los pacientes, con los hospitales, con muchísimos profesionales, y eso yo creo que fue una labor importantísima para que todo luego fuera tan rodado, ¿no? Bueno. Otra vez la curiosidad. Bueno, pues mira, está de actualidad, porque ya sabes que dicen que la próxima ola va a ser la ola de la enfermedad mental. Pues lamentablemente creo que esta situación que estamos viviendo con la pandemia va a dejar muchas secuelas y una probablemente de las más prevalentes, ya los especialistas están viendo que va a ser las enfermedades mentales, ¿no? Bueno, no sé, creo que, mal comparado, pero creo que habrá que volver a crear unidades específicas de seguimiento de estos pacientes, como lo del síndrome tóxico hace ya muchísimos años, porque aquí sí que es verdad que esto no se acaba cuando te dan de alta. Claro. Porque quedan efectos secundarios importantes y al final hay que ayudar al paciente que recupere la mayor funcionalidad posible, ¿no? Y este es fundamental. Y háblanos ahora un poco de los pasos en falso, de los momentos difíciles de tu carrera. ¿Cuál sería un momento en el que te viste a ti mismo retado al máximo? Bueno, retado al máximo, quizás la etapa cuando pasé a dirigir una serie de países que agrupaban los países pequeños y medianos en Europa, que llamamos IMS, European Middle Size, 28 países en total. No fue un paso en falso, yo diría que tomo la parte del reto de la pregunta, ¿no? Fue un reto enorme porque yo estaba acostumbrado y sí me sentía seguro en un entorno de trabajar liderando equipos de afiliadas grandes, ¿no? Y claro, pues 28 países donde coincidían el país con mayor renta per cápita casi del mundo, como es Noruega, 90 y tantos mil euros per cápita, junto con Bulgaria y Rumanía, 25 legislaciones, 28 lenguas, en fin, todo un mundo fragmentado y sobre todo de mucho contraste con lo que yo había hecho, ¿no? El reto era enorme. Y luego cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar todas las relaciones, importándome tanto las personas, porque creo que es por donde pasa la clave, todas personas muy distintas, porque cada jefe de país tendría una cultura y una forma de trabajar muy distintas, muy diferente. Pero también es cierto que llegué a cada uno de los países donde era increíble el trabajo que se había hecho, porque tú estabas 6 horas, 4 horas, el primer día en cualquiera de estos países, te dabas cuenta que estabas en tu compañía, te dabas cuenta que estabas en Lilly, que se había hecho un trabajo francamente bueno. Evidentemente quedan muchas otras cosas por hacer, ¿no? Pero como reto fue apasionante. Yo son algo más de 3 años que recuerdo con especial cariño, con especial agradecimiento, porque fue una oportunidad
de poder conocer tantas realidades diferentes a la que yo estaba acostumbrado, ¿no? O sea que, no, insisto, para mí fue un reto, pero... Sí, suena un reto de crecimiento enorme, ¿no? Lo que fue, quizás tienes lo una fue. curva de aprendizaje, pero luego ya, Sí, una vez que te adaptas, sí. ya es un Y salto yo- a una nueva dimensión, digamos. Creo que sí, porque al volver de esta experiencia, que mis últimos años fueron dirigiendo España, Portugal y Grecia, la misma gente con la que yo había trabajado antes y que me conocía me decía, vaya cambios que has pegado en algunas cosas, ¿no? Bueno, me volví mucho más pragmático, me volví mucho mejor gestor del tiempo, me volví mucho más todavía obsesivo de las prioridades, es decir, de enfocarse en lo que es verdaderamente importante, porque cuando tienes tantas personas, tantas geografías y tantos temas, no tienes tanto tiempo para filosofar, ¿sabes? Entonces, Y ahora creo sí que... quieres estar mirando los detalles. ¿Te das cuenta? También es cierto que reforzó mi debilidad, no tenía tiempo. No, eso es una justificación. No, hombre, no, suena a que estabas consiguiendo sacar muchas cosas adelante, Ya, ¿no? ya, Como ya, para estar ya. mirando también los detalles, ya no hay que Ya. ser demasiado exigente. No, bueno. ¿Y ha habido algún paso en falso del que nos quieras contar algo? ¿O ha sido todo más o menos? Verdaderamente, de verdad, no se trata de esconder, se trata de que habré tenido etapas quizás no tan burbujeantes, no tan chispeantes, no tan divertidas, pero fueron pocas, ¿eh? Bueno. Fueron pocas, porque cambié muchas veces. Fueron 40 años. Mucha gente me pregunta, ¿y no te aburriste tantos años en la misma empresa? Es que fueron muchas vidas dentro de la misma empresa, con equipos diferentes, con proyectos diferentes, y todo esto ha evolucionado a una velocidad que nunca he tenido el tiempo de decir necesito un cambio, porque el cambio estaba dentro de lo que estaba pasando, ¿no? Bueno, ha habido sí algunas etapas que a lo mejor fueron menos divertidas, pero fueron pocas y fueron quizás más al principio de mi carrera, ¿no? Cuando vine a Madrid, ¿no? Pero bueno, tenía que entender un poco la sede central, la complejidad, la cultura, las dinámicas, y ya a partir de ahí me acuerdo perfectamente de la época que me nombraron director de ventas. A partir de ahí fue una etapa donde me sentía y me continué sintiendo de la misma manera muy en plenitud, ¿no? Haciendo lo que realmente me gustaba y lo que quería. Bueno, un hombre con suerte. Sí, también debo decirlo y debo reconocerlo, ¿por qué no? Bueno. Es que siempre falta, Oye, bien. incluso como en los deportes, no falta esa pequeña dosis de suerte para alcanzar lo que quieres. Y háblanos de algo de lo que nos pueden hablar pocos invitados en este programa, pero que interesa a mucha gente, es cómo se presenta el proceso de salida de esta empresa donde has estado 40 años. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Fue fácil, difícil? A ver, Lo que yo nos creo... puedas contar. Sí, y de verdad que es una pregunta... Porque tenemos a mucha gente escuchando, no va a quedar entre tú y yo. Bueno, lo asumo desde el minuto uno. Vale. No, mira, Pino, yo creo que lo que uno no puede decir es el día siguiente que estés jubilado después de 40 años y ahora qué hago, porque eso es algo que sabes que va a pasar y que tú no lo decides, lo deciden, en mi caso, lo decidió la edad por mí, o sea, es una decisión biológica, ¿no? Por lo tanto, sí que empecé a hacer dos cosas. Lo primero es ver mis mejores amigos, los más cercanos, los colaboradores o jefes que se fueron jubilando, cómo fueron enfocando ellos el nuevo ciclo, la nueva etapa, ¿no? Y hay cosas que dije, esto no quiero, y hay otras cosas que dije, esto sí quiero. Y esto lo empezaste a preguntar antes de que llegase la fecha. ¿Tú sabías que pues venía entre esta 3 y fecha? 4, 5, entre 3 y 5 años antes de Que tú sabías que esto iba a llegar y que era mejor empezar a prepararlo. Exactamente. Y por lo menos pensar, ¿no? Y qué tipo de cosas, cómo enfocarme, qué voy a querer hacer, qué no voy a querer hacer. Esto es importante también, ¿eh? Porque si no te puedes enredar sin darte cuenta de muchas cosas que dices, ¿y yo qué estoy haciendo todo esto si se supone que quería vivir más tranquilo o de otra manera? Bueno, pues al final empecé, a mí siempre me gustó el poder compartir todo lo que tuve la suerte de aprender durante mi trayectoria, y entonces me invitaron a formar parte de Talento Farmacéutico. Lo había una escuela que la creó, por cierto, un ex vendedor de Lilly de principios de los 2000, y que estaba un buen amigo como Emilio Moraleda, expresidente de Pfizer, y me invitaron entonces a empezar primero a dar clase y ser parte del consejo, y ya una vez que me jubilé y que tenía más tiempo me dijeron, ¿y por qué no socio, no? Que es donde estoy. Y la verdad que me divierte mucho lo que estoy haciendo, porque
bueno, otra vez estás con gente joven, que me parece fundamental para seguir entendiendo y estar fresco y conectado con lo que le preocupa a la gente joven hoy, de qué hablan, cómo preguntan. Y la otra, bueno, pues el compartir todo aquello que pude aprender. Y insisto en esto, lo de compartir, porque cuando estoy en clases con los chicos, yo no soy el típico profesor con un método académico, sino lo que trato es de contar cosas desde la misma realidad que me ha tocado vivir, que creo que tiene muchísimas oportunidades de... Estarán encantados, ¿no? Frente sí, a una creo clase que sí. teórica Sí. de rollo, rollo que no. llegues tú y que cuides a las personas, que lo seguirás haciendo y les cuentas cosas divertidas y estarán maravillados, claro. Necesitamos que sean cada vez mejores, o sea que en lo que uno pueda aportar, encantado. Bueno, y me estás recordando a Antonio Garrigues, que dice que él no piensa jubilarse nunca. Pues sí. Que jubilarse es malo para la salud. Nosotros en Grecia, ¿no? Tenemos una persona que lidera la organización griega desde hace 35 años y con ese carácter que tienen los griegos me dice: Javier, los griegos no nos jubilamos, nos morimos, pero jubilarnos no. Pues es esto, es síntoma de vida, es síntoma de querer seguir aprendiendo, haciendo cosas, contribuir, interaccionar con las personas, pues se trata de eso. ¿Y qué has ganado con esta nueva etapa? Hoy he ganado tiempo, consigo gestionar mi agenda. En estos 3 años, quitado el tiempo obviamente de la pandemia, pues he aprovechado muchísimo para viajar sin prisas, para conocer un montón de lugares que la gente me decía, pero ¿conoces tanto? No, yo he estado en muchos sitios, conocer estoy conociendo ahora, de verdad, ¿no? Claro, o sea, porque viajar de negocios es muy hotel, avión, sala de reuniones, hotel, avión. Suena que no lo vive, qué suerte tienes, pero lo acabas de describir. Y ahora porque me apasiona viajar con mi mujer, ahora tenemos la oportunidad de tomarnos el tiempo y conocer y disfrutar, pero de paladear con esa calma que uno se puede disfrutar ahora y que antes no era el caso, ¿no? ¿Y cuál es el viaje que más te ha conmovido? Desde un punto de vista emocional, Normandía. Lo hicimos en el 2019 y fue duro. Bueno, porque todavía, yo de pequeño no sé por qué, pero siempre fui un gran lector en aquella época eran de los conflictos bélicos que había, que era Vietnam, ¿no? Pero todavía estaba muy presente en las conversaciones, en el cine, ¿no? Todo lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, es lo que lees y lo que ves en una película. Cuando te asomas a aquello, cuando ves aquellos cementerios, y cuando vas paseando entre las tumbas, y es que era raro encontrar alguna tumba donde el fallecido tuviera más de 20 o 21 años. Es tremendo, ¿no? Cuando tú piensas es que podría ser mi hijo, ¿no? Y aquello que no te alcanza la vista para abarcar aquellos cementerios, ¿no? Y bueno, lo tienen tan bien preparado para que verdaderamente tomes conciencia de lo que pasó. Y el otro fue Auschwitz. Auschwitz también un sitio que te cuesta mantener la voz firme, ¿sabes? Claro, claro. ¿Y hay algún viaje en el que te hayan hecho sentir cosas muy positivas? Bueno, cada vez que voy a Argentina. Muy bien. Sí, porque cada vez que voy a Argentina, aparte que tengo mi hija mayor allí, pero cuando voy a Argentina tengo amigos, tengo recuerdos. Tú sabes perfectamente en la formación de las personas lo que impacta donde hayas vivido hasta tus 20, 22 años, ¿no? Claro. Y por lo tanto siempre me resulta grato, sí. Sí, ¿no? Volver a las raíces es muy importante, ¿no? ¿Echas mucho de menos Argentina? Lo echo de menos desde un punto de vista emocional, sí. No viviría en Argentina. O sea, se ha vuelto un país fracturado, un poco como pasa aquí. Allí le llaman la grieta entre peronismo y antiperonismo. Yo después de muchos años, y que me reúno siempre con un grupo de amigos, después de muchos años empecé a ver que hay un grupo en la mesa y otro grupo que intentan no hablarse para mantener el momento en paz, y eso me duele muchísimo la radicalidad que ha tomado las posiciones del país. Y lógicamente
la crisis que no ha tenido, como hablábamos antes, pausa en estos últimos 70 años, ¿no? Y bueno, no viviría porque además es un país complejo, es un país difícil, es un país que ya no hay normas, no hay reglas. No sabes qué te puedes esperar cada vez que vas a hacer un trámite mínimo, la cosa más sencilla, ¿no? Después de 40 y tantos años viviendo, pues te cuesta ser tolerante y te cuesta ser paciente y te das cuenta que te terminas sintiendo, como decimos en Argentina, un sapo de otro charco, ¿sabes? O sea, ya... Bueno, te has vuelto un sapo de otro charco, ¿no? Del charco español, sí, inevitablemente. Sí. No después de, ¿cuánto? 40, más, ¿no? 45. 45 años en España, ya eres un sapo de dos charcos. Sí, ahí estoy. Con un pie en cada charco. Exactamente, con el corazón partido, como decía alguno. Sí, como decía Alejandro Sanz. Exactamente. ¿Y hay alguna canción, algún libro, alguna pieza de arte que te encante? Libros, muchísimos, ¿no? Mira, últimamente estoy leyendo bastante de un escritor argentino que es Guillermo Sacheri, que es el que hizo El secreto de tus ojos. Ah, esa fue una película muy famosa. Sí, que ganó el Oscar, por cierto. Y la verdad que cada vez que este hombre saca algo es que voy al día siguiente porque resume y recoge también la esencia del ser argentino y la sociedad argentina y una capacidad para crear personajes que para mí es una auténtica delicia, ¿no? Bueno. En música, pues mira, tengo un espectro amplio en música, ¿no? Yo llamaba mucho la atención porque con 18 años me gustaba mucho Frank Sinatra. ¿Ah, sí? Y lo normal era que te gustaban, que me gustan, pues Beatles, Rolling y todos los cantautores de la época, Cat Stevens, Carole King, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí. Y en arte, bueno, pues me gusta mucho la pintura, vamos, claramente. Sí. O sea, ¿Algún pintor favorito? Bueno, estamos en la calle Juan Gris, por cierto, ¿no? Sí, estamos. Me encanta. Y bueno, ya hablando de los clásicos y repasando el Prado, bueno, pues claro, yo sigo viendo a Velázquez y me parece impresionante, ¿no? O sea, sí. Bueno, muy bien. Te voy a hacer la última pregunta. Si pudieses dar un consejo a quienes nos ven hoy frente a la incertidumbre que tenemos y cómo están las cosas, ¿qué consejo les darías? Lo primero, que estamos un poco más cerca de que esta pesadilla llegue a su fin, pero que todavía no estamos ahí y hay que hacer el último esfuerzo, hay que hacer la última milla para conseguirlo, que no nos quedemos en la orilla porque sería horrible, número uno. Número dos, soy razonablemente optimista con esto que le llaman el rebote, pero el rebote será hecho de cosas diferentes a lo que era antes de la pandemia. Yo creo que algunas cosas se recuperarán parcialmente y otras no volverán a ser como eran y por lo tanto habrá un enorme ejercicio de tener que adaptarnos a nuevas realidades que yo creo que se van a caracterizar por la ambigüedad, se van a caracterizar por no saber en cada momento qué es lo que va a ser, la incertidumbre, ¿no? Por dónde tirar, cómo apostar. Ante eso yo creo que la recomendación que podría plantear si estuviese con jóvenes es, oye, ante todo, el ejercicio fundamental es estar abiertos y receptivos al cambio, porque el cambio será el status quo, el cambio será lo constante. Para mí lo único que tiene diferente el cambio es la velocidad a que van ocurriendo los diferentes cambios, los ciclos en cualquier caso. Por lo tanto, cuando estoy con gente de 28, 30, 30 y pocos años, pensando en los años que tienen por delante de vida laboral, yo muchas veces les pregunto, pero ¿cuántas veces creéis que os vais a tener que reinventar? ¿Cuántas cosas más vais a tener que aprender? ¿Cuántas de las cosas que hoy sabéis creéis que os van a ser útiles dentro de 15 años? O sea, por lo tanto, si tenéis claro eso, creo que habrá que estar de acuerdo en que volvamos a la palabra del principio. La curiosidad tiene que ser el nombre del juego, ¿sabes? Claro. Estar dispuesto a aprender, a observar y a no ignorar las nuevas realidades que van a emerger. Bueno, pues sí, como dice el dicho, lo único seguro es que todo va a cambiar.
Exactamente, nunca mejor dicho. Bueno, pues señores y señoras, chicos y chicas, hemos llegado al final de esta edición. Y como veis, hemos tenido el lujo de tener con nosotros a alguien que ha vivido gran parte de las etapas profesionales que vivimos todos, que nos enseña que adaptarse no es tan complicado, que la curiosidad y la pasión nos pueden llevar muy lejos y que nunca hay que perder de vista a las personas y cuidar a las personas más que a los detalles. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y os esperamos la semana que viene con otro gran empresario. Que tengáis buena noche.